Tengo que mostrar foto. ¿No se puede? El truco popular que fizemos. Le decía a Augusto, estuvimos privados de la libertad más o menos por 35 minutos, en donde por momentos se ponía muy tenso porque no sabíamos a dónde íbamos a parar. De esos pibes que estaban al lado mío, se me acercaban así y me empezaban a mostrar las armas. Una Glock, tenía uno, una Glock, pero bien piola, una buena gang. No era una boludez, el otro con las automáticas chiquitas acá, como que se me acercaban ahí. Y como que me las empezaron a marcar, ¿viste? Yo dije, pero pará, me están dando la pasada, ¿por qué me apretás así? Esto de que hay prófugos, nos dijo, si algún prófugo ustedes no blurean la cara y lo identifican porque la policía revisa las redes sociales, después vienen y revientan mi casa, revientan mi familia y los vamos a reventar a ustedes porque por eso les sacamos fotos. Y después cuando tu propio guía se siente incómodo y se quiere ir, no hay mucho más que hacer. Hola amigos, mi nombre es Mauro Albarracín y bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy vamos a conocer uno de los barrios más peligrosos de toda San Pablo, la ciudad más grande de América. Y acá no se jode, loco, acá no puede entrar cualquiera. Y si no sabes, si no conoces, la puedes pasar muy mal. Y eso no pasó en este video. Pero aún así sacamos tremendo video en tremenda ciudad. Miren lo que es, una ciudad dentro de la ciudad más grande de América, Paraisópolis. Tremendo vlog, espero que les guste, publicidad y arrancamos. Capaz que piensan que es muy brusco cómo arranca el vlog, directamente ahora vamos a empezar a mostrar nuestra recorrida por el barrio, pero pasó un capítulo en el medio que tuvimos que eliminar todos los contenidos previos. ¿Qué sucedió? Llegamos a la favela, siempre con recaudos porque sabemos que es un lugar que no se puede grabar sin permiso. Pero empecé a grabar un poquito en lugares que me parecían inofensivos. ¡Pum! En un momento nos corta unas motos y nos dicen bájense. Con nuestro portuñol y contra nuestro guía que es nativo, empezamos a explicar lo que estábamos haciendo y nos dijeron, chicos, hay un protocolo para eso. ¿Cómo un protocolo? Tienen que hablar y pedir autorización con los jefes. Ahora me voy a encargar. Imagínense 2 pintas en una moto. Se llevan a nuestro compañero, nosotros esperamos y sabía que se me venía un capítulo difícil, una parte difícil de la aventura. Así que le propuse a Augusto, mientras esperábamos que nos vengan a buscar, sin saber el paradero de nuestro compañero, vamos a comprar unos jugos de mango, unos sucos de mango. ¿Por qué los sucos de mango? Para mostrarnos inofensivos. Compremos unos juguitos, así cuando nos vengan a buscar para ir al cagadero, ven que somos inofensivos, que realmente no queremos hacer nada malo. Dicho y hecho, llegamos, nos dan el juguito, pum, vienen 3 pintas en moto, súbanse. Ay Dios, subirse una moto. ¿De qué torcedor sos? Dale, empezamos a chamullar, hasta que nos llevan a un pasillo en el fondo, un baldío, una carpa re precaria, totalmente horrible. Es ahí entran y estaba nuestro amigo esperándonos, nuestro amigo J al lado adentro, con una cara de póker terrible. 5 pintas, droga en la mesa, droga por acá, Paco, bueno, crack, marihuana, cocaína, todo bien distribuido, mucho dinero en efectivo. Hasta ahí no viene un arma. Nos empiezan a hacer preguntas, vienen con una cámara así. Nosotros inocentes le decimos, foto, ¿no? ¿Qué foto? Después van a saber lo que pasó. Imagínense, juguito de mango en un punto de venta de droga, haciendo así como si nos hubieran sacado una foto. Yo pensé que los brasileños, no sé, usan las redes de otra manera. Bueno, me empiezan a preguntar, una persona con la remera de Alemania, muy mala onda. ¿Ustedes qué onda? Sí, ¿qué hacen acá? Sí, como se dice en Argentina, muy berretinero, muy así, ¿qué onda? ¿Qué hacen acá? Nos piden la cámara, le damos la cámara y yo ya en mi cabeza decía, aceptemos que la cámara no va a volver. Yo ya se la entrego y porque empezó a preguntarme, ¿y cuánto sale esto? Ay, qué bonita cámara, me vendría bien, así todo en portugués. Me hacía el boludo que no entendía y se la empezaban a pasar. Muchas preguntas, mucho debate, pero había uno que era el líder que estaba acá sentado en la mejor silla, imagínense una carpa re crota y una silla medio de magnate. El chabón estaba muy cómodo con auriculares que no había grabado con el celular. Todo nos verdugueaba menos él, hasta que él agarra y me dice, vení vos. Me aparta a un lugar y me dice, escucha con atención, me dijo. Cuando me pone el celular, era una videollamada con 3, voy a decirlo, hombres gordos y fuertes, caras de malo, los cuales uno de esos 3 hablaba español y me trataba muy amablemente. Y me empezaron a interrogar si conocía gente de delincuentes de Argentina, si conocía quién mandaba en el lugar, si había estado en otro lugar, si los que me habían traído estaban con la mala, con otra organización. Miles de preguntas. Yo, como siempre, siendo sincero, mostrándoles mis redes sociales, certificados, pero no saben las preguntas que me hicieron. Preguntas de detective que te quieren hacer pesar el palito, pero como realmente yo sé que hay 2 organizaciones en Brasil, pero no sé dónde se maneja
manejan realmente, les fui sincero y le dije, no sé, no me interesa y no quiero mostrar nada ilícito, solamente quiero conocer una favela de San Pablo. Le decía a Augusto, estuvimos privados de la libertad más o menos por 35 minutos, en donde por momentos se ponía muy tenso porque no sabíamos a dónde íbamos a parar, no teníamos nada que hacer ahí y no teníamos garantía ninguna de que íbamos a salir con sanos y salvos. Realmente yo esperaba o que me roben o que me pidan plata, que por suerte nobleza obliga, no me pidieron un sope, no me pidieron ni un peso, que no lo necesitan, pero lo podrían haber hecho de malditos. Y cuando todo parecía que estaba saliendo bien, pum, cae una Sandra, una mina, una mujer que era más mala que todos los que estaban ahí. ¿Y ustedes qué hacen acá? Mientras yo hablaba con el jefe, ¿y ustedes qué hacen acá? ¿Qué onda? Esto, que lo otro. Pero una mujer que no parecía una drogadicta, era una señora mala. No, pero no me cabe una. O sea, imagínense que hable así. ¡Ay, Dios! Dije, cuando decía Esperanza, ¡oh, la puta madre! Augusto, encárgate de ella. Augusto con sus dotes, ahora les va a contar bien, de diplomacia. Él podría ser un diplomático de la ONU, con su portuñol ahí. A todo esto, nuestro guía, cara de póker. Eso me preocupaba más. Nuestro guía estaba con cara de póker porque se la veía re pálida, porque él era brasilero, entonces más sospechoso era él. Augusto se encarga de la brasilera y cuando los de Estrella empezaban a notar que yo estaba todo bien y me estaban por dar la pasada, los tres de esos pibes que estaban al lado mío se me acercaban así y me empezaban a mostrar las armas. Una Glock, tenía una Glock, pero bien piola, una de las buenas, una buena gang tenía, una buena pistola era, no era una boludez. El otro con las automáticas chiquitas acá, como que se me acercaban ahí y como que me las empezaron a marcar, ¿viste? Yo dije, pero pará, me están dando la pasada, ¿por qué me apretás así? Tuve una técnica psicológica terrible, re mafioso. Y por suerte cuando ya se estaban poniendo tenso, bueno amigo, vos le avisás a ellos. Y me dice, sí amigo, tranquilo. Me dijo, no grabes. Las cuestiones así, me dejaron grabar, pero nos invitaron a retirar, porque la verdad es que después fuimos a dar un par de vueltas, grabamos un poco que ahora van a ver, pero en cada punto, en cada cuadra que hacíamos aparecía otro subgrupo que después era más fácil decirle, no, ya hablamos con tu jefe, muy conectado, muy organizado, las organizaciones son perfectamente coordenadas, tipo, che, sí, ya me avisaron por acá, todas tienen teléfono, todas están ahí en punga, pero era tenso, no se podía grabar, no era un lugar para grabar, no se podía trabajar con tranquilidad porque lo que nos decían, graben lo que quieran, pero acá hay muchos ex convictos, hay muchos prófugos, por decirlo de una manera, si ustedes graban va a aparecer un rostro y se pueden enojar, ¿viste? O sea, tengan cuidado. Entonces grabamos, mostramos, me hubiera encantado que vean la secuencia que vivimos. El video me parece que es un buen vlog, pero quería darles este contexto antes de mostrarles todo lo que pasamos antes. De película, muchachos, de película. Hoy nos va a acompañar nuestro amigo JJ para los argentinos. Y acá está un gusto, hermano, con Luca también, el conductor. Nos vamos a Paraisópolis. Sim, hoje vamos a Paraisópolis, conhecer um pouquinho melhor da Zona Leste, um pouco da grande favela que tem em São Paulo. Espero que meus amigos gostem, hein? Tamo junto. ¿Cómo le gusta qué bien para la cámara, un genio. Acompáñanos. Vámonos para Vamos a esta allá. aventura. Y por supuesto el narigón, ¿qué sentís? Produciendo, no, bueno, a ver, es una de las favelas más grandes de San Pablo, bastante curiosidad, me dan ganas de entrar a una favela de las que no se conocen. Bueno, estamos en una especie de, miren lo que es arena palmeirina, por acá se mezclan mucho todos los clubes, estamos en Paraisópolis y créanme que esta aventura arrancó hace más de una hora, pero fue de lo más loco que vivimos, nos hicieron sentir bien el rigor, la gente que maneja, pero por lo pronto estamos sanos y salvos, vamos a ir a comer algo y ya podemos grabar con cuidado todo el barrio con el aval de los jefes. Bueno, esto es una cancha del medio del barrio que es tremendo, césped sintético, cancha de 11 gradas, es un mini estadio dentro del mismo barrio. No, básicamente entramos acá porque también en cada paso que hacemos nos dicen no, váyanse, no, es bastante complicado grabar porque en cada paso que hacemos hay un punto, ¿me entienden ustedes? Pero esta parte la podemos grabar y miren cómo se ve la estructura. Es una ciudad que está como una favela, ¿sí? Esto es la parte alta, como un morro, y tiene su propio centro comercial, tiene su propia economía. Lo que tiene la favela, que es muy particular, a diferencia de nuestro país u otros, es que la gente que vive en la favela hace todo en la favela. ¿Qué quiero decir con eso? Compra la ropa acá, come acá, sale a pasear por acá, va a bailar acá, la escuela también es acá. Los que son de la favela escuchan música de la favela, hacen todo de la favela. Entonces es muy difícil mezclarse con otras, como decirlo, clases sociales. Mirá la Jota, mirá. ¡Ea! Agora aqui, ó. Un animal, Luca, mirá. Telman haciéndose lo bueno para que los transas no se den cuenta que estamos grabando contenido.
Sí, la joda de gringo inocente. No, es que en cada punto pasa eso, ¿no? Que se percibe la tensión. Entre 80.000 y 100.000, ¿no? Aproximadamente, porque no hay consenso, porque vamos, que no hay censos muy definidos, ¿no? Pero se estima que entre 8.000 y 100.000 personas es la población de acá y es una de las más grandes de San Pablo, sin duda, junto con Heliópolis. Y esta es la más famosa, puntualmente, por su conflictividad, peligrosidad, algunas cosas que ya vamos a ahondar en eso. Miren esta casa en el medio de la favela. Mirá lo que... ¿Ustedes qué dicen? 30 reales para entrar a una casa así. Entramos en riesgo, gente, otra vez en este canal. Y todavía no llegamos al millón. O sea, estábamos al borde de meternos en problemas y todavía no llegamos al millón. Por lo menos me quiero morir con una placa de 1 millón de suscriptores. Suscribite, más del 70% no está suscrito y te necesitamos. Si ya lo hiciste, por favor, dale like y deja tu comentario. Cualquier idea la vamos a escuchar, la vamos a analizar o cualquier opinión. Déjalo ahí y seguimos con el video. Bueno, miren este lugar de comida, que ven lo que es. Estamos en el medio de la favela y acá hay un lugar, un restaurante hermoso para comer. Mirá, tenemos todo para comer. Buen día. Ven, acá se mezcla todo. Hay chicas profesionales ahí, estamos nosotros, youtubers, están los muchachos acá. El juego en Brasil está prohibido, no se puede jugar, salvo que sea online. Pero sí están habilitados los puteros, los cabarulos. Eso sí lo dije una vez, pero en todo lado hay cabarulos. Mira, el corintiano este. Al Corinthians. Para todos los hinchas de Boca se van a enojar. En la favela, en los barrios, sí hay un poco de juego. Maquinitas para apostar y demás. Acá los dos pecados están permitidos y los buenos, no saben cuál. Bueno, mirá, amigo, alta comida, fideo con pollo me trajeron. ¿Cómo se llama esto, Jota? Esto, Sí. parmegiana. Queso, pero siempre con la ensalada, el arroz, la papita y acá carne. La vaca. La vaca, mirá. Pero nosotros, mirá, casualmente, porque no entendieron medio mal, pero me sirve. Pero pollo con arroz y fideo, mirá. En la favela se come de lujo. Ah. Esta es la que va. Todo viene acompañado, casi todo, ¿no? Con un poquito de arroz y que feijoada, bueno, porotos. Comé tranquilo que te lo ganaste, Augusto. Hoy más que nunca. Te mandé al veterinario y le doy buena comida de animales a mi amigo. Bueno, estamos en el medio, ven que hay mucho comercio, mucha economía, de carnicería, mucha estética. Las chicas de la favela son muy, se cuidan demasiado. O sea, no son la típica descuidada, andan muy lindo y como digo, hay vendedoras que venden cosas de pastelería y por el barrio, ¿me entienden? Es interminable la favela y es un mundo de motos también. Un mundo completo lleno de motoqueros que te pasan por acá, por allá. Y esto es increíble, en los cableríos bien brasileros, bien brazuca, ¿ven? Mira lo que es. Estamos negociando para ir a un baile de funk y todavía no sabemos si vamos a poder ir, pero acá están los verdaderos, lo que le gusta el flow VR, como se le dice en Brasil. Acá es la meca absoluta. Está re loco el bar ese, mirá. Pará, bar. La psicología de separarte de tu compañero, eso ya te intimida. Por un lado veo el interrogatorio que le hacen a Mauro, infiero a partir de lo que escucho que está hablando con 3 capos, pero yo no la estaba pasando mejor. En el lugar donde estaba esperando, yo quería esperar parado y primero amablemente, sentate. Después me vuelvo a parar, sentate por favor. Claro, me hicieron la docupa si me lo hacía la mujer esto, pero la mujer con 2 flacos al lado que se notaban que estaban con algún tipo de armamento, nomás que no me lo exhibían claramente. Y ahí donde entendí, mirá, acá no puedo hacer nada, me tengo que quedar sentadito en un punto de venta. En el medio entraba gente random y compraba una sustancia, compraba otra, dinero en efectivo, más adictos, más ventas. A ver, dame tu teléfono celular, mostrame el Instagram de él, mostrame el tuyo. Algunas preguntas que a vos también te hacían, Mauro, a ver si yo también te contradecía. Ahí es donde me empecé a dar cuenta, por las preguntas que me hacían, por la cara de nuestro guía y por tu propia cara intentando transmitirme seguridad con un guiño, que estábamos en un momento tenso y ahí donde dije, bueno, lenguaje corporal, me saco los brazos de acá, salgo de la defensiva y voy a ganarme la confianza de la que identifico como la más picante, que era la mujer, que andás a ver con quién estaba o si ella misma detentaba un poder propio, pero la cuestión es que intenté transmitirle, mirá, no vinimos solos, vinimos con un local, no queremos problemas, fuimos a Ucrania, fuimos a Sinaloa, fuimos a la Rocinha, que parece que eso no jugaba a favor, porque la Rocinha es una favela en Río de Janeiro, cuyo control aparentemente está en manos del Comando Vermelho, que está enfrentado con el PCC, que detenta el poder de las favelas acá en San Pablo. Nosotros como extranjeros no lo sabemos, pero bueno, tuve que transmitir o intentar con mi portuñol este mensaje de no sabemos en qué andan, no nos interesa, lo que se puede y lo que no.
Pero bueno, hasta que caes en eso y te das cuenta que llevas casi 40 minutos retenidos en los que no podés ni siquiera pararte, la pasás mal. Después de todo esto y después de que a vos te muestran el arma, nos dan algunas indicaciones para grabar y nos explican por qué. Esto de que hay prófugos. Nos dijo, si algún prófugo ustedes no blurean la cara y lo identifican porque la policía revisa las redes sociales, después vienen y revientan mi casa, revientan mi familia y los vamos a reventar a ustedes porque por eso les sacamos fotos. En ese contexto no tenés muchas ganas de trabajar. Trabajamos sí, grabamos sí, pero cada punto que íbamos, viren el cuadro para acá porque ahí hay 3 convictos, miren. Y después cuando tu propio guía se siente incómodo y se quiere ir, no hay mucho más que hacer. Intentamos representar una realidad, creo que lo estamos haciendo, pero bueno, que no fue nada sencillo y que sentimos una tensión propia de un lugar en guerra. Bueno, entre que estaba esperando cuando vos ya ves que en un momento se empieza a relajar la cuestión y que empiezan a confiar en vos porque ven, no sé, los seguidores, tu canal. Bueno, me empezaron a hablar un poco de Buenos Aires hasta que en un momento querés, no sé si era crack o qué, era un envoltorio súper chiquito. No, le digo. ¿Seguro? ¿Querés? Como buena onda. No, gracias. Si hubiera sido macoña, como quien dice, quizás sí, pero acá, bueno, no voy a entrar en esa. La verdad es que me quería mostrar como un tipo serio y fue un momento por demás tenso. No esperábamos eso. No somos improvisados. Vamos con un contacto local, pero es tal la conflictividad de las favelas acá que aún con contactos, aún habiendo avisado, pasamos por un checkpoint, como hicimos un control semi-militar, súper picante porque sabemos que los que trabajan con esto son por demás caprichosos y fue muy claro el de la remera de Alemania. Si queremos, los desaparecemos. Bueno, y a todo esto, luego de que nos habilitan a grabar, no es que grabábamos solo. Estábamos con un adolescente, tenía 15 años, que bueno, uno sospecha que lo hacía de buena onda, pero en parte te estaba acompañando por todos los lugares y yo creo que en parte era como para marcarte un poco el territorio. Mirá que te mando con el pibe, que cualquiera que te mandás se pudre. No era completa libertad aún habiendo llegado a un consenso. Entonces en esas circunstancias es que dijimos, bueno, hasta acá llegamos. Sin duda la aventura más loca, tenebrosa, intensa, turbia, con más tensión de toda la historia de este canal, inclusive más que en los momentos de guerra. Espero que les haya gustado. Me da pena no poder haber mostrado todo lo que vivimos, pero espero que lo hayamos transmitido de la mejor manera. Paraisópolis, un infierno encantador. Mi nombre es Mauro Albarracín, no olviden suscribirse y darle like a este video porque realmente casi nos ponen. Los quiero un montón.